A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Amigos de Ciudadanía, Democracia y Desarrollo y Telesucesos, estamos el día de hoy con ustedes para tratar un tema que un poco nos lleva hacia el futuro inmediato y posiblemente hacia un presente que todavía no lo hemos visto. ¿Qué es lo que ocurre con la presencia tan impresionante de esta comunicación digital que avasalla al mundo entero y desde todos los ángulos? Pero muy en especial desde uno que el día de hoy vamos a tratar con una personita que se ha especializado en este tema, en la invasión, el vasallaje, en verdad, que en este momento hay en la política con el desarrollo de las redes. Estamos aquí con Natalia Angulo Moncayo. Ella es licenciada por la Universidad Central, magíster en Ciencias Sociales en la Universidad Andina, en la Flaxo, y además en este momento está por doctorarse en la Universidad de Cuyo de Argentina, en un tema que es algo extraño todavía en el mundo profesional nuestro, que es la ciberpolítica. Ese es el ángulo donde ella desarrolla fundamentalmente su investigación. Y la pregunta que voy a hacerle ahora es, ¿qué es la ciberpolítica? Guadalupe, muchísimas gracias y muy buenas tardes con quienes nos están mirando en este momento. Efectivamente, este es un tema nuevo y no tan nuevo. Digo nuevo en términos de las investigaciones académicas que se vienen haciendo. Ha sido un tema, algunos autores le llaman un neologismo, es decir, es un nuevo término que se ha acuñado desde el ámbito más profesional del uso y manejo de las plataformas tecnológicas y que hace 10 años, no más de eso, se viene estudiando de manera bastante rigurosa desde el ámbito académico. Efectivamente, la ciberpolítica da cuenta de la actividad política en el ciberespacio, es decir, está atravesada por el prefijo ciber, de la cibernética. Entendiéndolo así, entonces, podemos entender que es la actividad política que se desarrolla en, desde y para los medios sociales y las plataformas tecnológicas. Con la fuerza que ingresaron las redes sociales y los microbloggings, por eso hago referencia a medios sociales, porque algunos son redes, otros son plataformas, blogs, microbloggings, etcétera, y con la fuerza que ha entrado toda la conectividad del internet, entonces los sujetos y sujetas políticas vienen desarrollando su actividad política o el ejercicio del poder en los medios sociales desde el ciberespacio, desde ahí lo entendemos. Ahora, hablamos mucho de la nube. Bueno, ¿es esta una política en la nube? Hay que pensar lo siguiente, Natalia, estamos a las puertas en el Ecuador de un nuevo momento electoral. En el pasado inmediato algo ya se visualizó de la potencialidad de las redes en el trabajo político aquí en el Ecuador, pero en estos últimos momentos ha habido hechos realmente que han volcado las miradas hacia este nuevo modo de comunicar la política, y una de esas es precisamente el triunfo abrumador de Bolsonaro en Brasil. En el cual muchos acreditan, ¿no?, una gran presencia en las redes, ¿no? Pero hay que recordar que incluso él no hizo una campaña muy tradicional, muy cercana al resto de candidatos, y entonces esto fue una sorpresa, se decía que iba a ganar, pero una sorpresa el margen con el que lo hizo. Otro caso es el de Trump. El de Trump fue también un caso muy interesante, y hay algo que tiene que ver también con nuestro país, porque hay que recordar que al señor Assange se le ha dicho que él intervino activamente en la campaña electoral de Estados Unidos a través de la filtración de ciertos datos. Entonces, aquí hay una cosa bastante grave, porque
En estos 3 casos que cito, se habla de manipulación de datos en las redes, en el ámbito digital, para favorecer opciones políticas. ¿Qué riesgos hay en este ámbito? Bueno, los riesgos son muchos, ¿no? Estos 3 casos que tú has venido citando son el reflejo de la información que no siempre es verificada, una información que además parte de narrativas absolutamente consumibles, es decir, información que la gente puede procesar muy rápido. En el caso de Trump, por ejemplo, se decía, es una sorpresa que él haya ganado. No, no es tan sorprendente si nos ponemos a ver que el discurso de él fue bastante incendiario y de alguna manera él recogía ciertas expectativas o ciertos imaginarios de grupos de personas que persona a persona, es decir, en el mundo offline, no se atreverían a decir lo que realmente piensan. Ahora, aquí hay una cosa muy interesante. Digamos que él recogió ese sentir profundo del americano profundo, que tal vez no fue detectado oportunamente por otras opciones políticas, pero también es cierto que esa forma en que él recogió y que luego la devolvió en mensajes políticos, se dice que estuvo intermediada por una manipulación del ciberespacio, ¿no? Y bueno, recordemos que recientemente el Congreso norteamericano ha llamado al principal de Facebook a dar cuenta precisamente de este tema. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Lo que sucede es que en los sistemas de información son también fácilmente manipulables, digamos, ¿no? Cuando hablamos de ciberpolítica estamos entendiendo sistemas de información y plataformas tecnológicas que no son impenetrables, digamos. Ahí sí puede haber manipulación de la información. Pero en el caso de las redes sociales y la información que circulan en general en los medios sociales, tiene que ver también con un tipo de usuarios ciudadanos que hoy por hoy se sienten actores del proceso político, ya no con los medios tradicionales que se sentían específicamente receptores de la información. Hoy con las redes y los blogs y los microblogging se sienten que de alguna manera participan en las decisiones o participan en la discusión de los temas públicos, ¿no? Políticos y públicos. Y eso es algo que los políticos han sabido, o la clase política más bien, política partidista, ha sabido capitalizar bastante bien a su favor, porque no necesariamente es información ni verificada ni comprobada, son mensajes, como decía hace un momento, fácilmente consumibles, se dice las cosas que la gente aparentemente quiere escuchar o está esperando escuchar. Entonces digamos que son como 2 momentos, ¿no? Por un lado, no estamos cerrándonos a la posibilidad de que los sistemas y las plataformas tomen la información y manipulen la información, pero también por otro lado está el rol que juega la ciudadanía activa en estos medios sociales y cómo de alguna manera se resignifica la información que se recibe y se amplifican esos discursos. De ahí que, por ejemplo, mucha gente, y lo hemos conversado en diferentes universidades, en charlas y en las clases, la gente y los jóvenes sobre todo se informan más del acontecer nacional o internacional a través de las redes sociales tipo Facebook y además a través de memes, ¿no? Que es la forma en la que permea fácilmente, procesan los acontecimientos políticos a partir de esta nueva forma de comunicación. Y ese es un riesgo, ¿no? Y ese es otro riesgo, porque no toda esa información ni es válida ni es cierta. Entonces, ¿qué podríamos decir de la calidad del debate público que se hace en las redes? ¿Es un debate que contribuye positivamente? ¿Es un debate que se queda a medias? ¿Es un debate que simplemente el nivel de análisis se queda en el meme con todo lo poderoso que puede ser esto? O tal vez un meme como una caricatura puede resumir todo un discurso político, pero el problema es, a partir de esto, los ciudadanos pueden reflexionar sobre las múltiples implicaciones de los procesos y de los hechos políticos y de los incluso candidatos. El entorno virtual es un entorno en donde difícilmente podemos hablar de diálogo informado o de conversación o de participación. Digamos, en mi investigación, por ejemplo, precisamente pongo en tensión o en crisis los conceptos clásicos de participación, ciudadanía, democracia en medios sociales. Y es bien interesante porque cuando he realizado las entrevistas a las personas que interactuaron con el exmandatario Rafael Correa, que es un poco mi tema hacia dónde voy, en Twitter concretamente, la gente dice, yo sí creo que participo porque opino. Y ahí tenemos como uno de los principales problemas, ¿no?, del fenómeno investigar. Digamos, se crea un espejismo de participación. Una ficción de participación, ¿no? Porque entonces la gente traduce su opinión como una de las posibilidades de participación real en los temas nacionales, ¿no? Entonces, eso es una de las primeras cosas que llama la atención cuando ya le preguntas a la ciudadanía específicamente, pero
no participas finalmente en la toma de decisiones. Tu opinión difícilmente es recogida por, en este caso, el exmandatario. ¿Por qué sigues de alguna manera opinando en este espacio? Entonces la respuesta básicamente es: me interesa tener una plataforma política también, es decir, la gente que de alguna manera opina, claro, necesita visibilizarse en el entorno virtual, y además que es una plataforma como ideal si es que si esa es la necesidad, porque mucha gente opina tanto o tiene algún tipo de acción política en el offline y trata de trasladarla al entorno virtual también. Entonces ese es uno de los problemas y de los riesgos, ¿no? La gente cree que opinión es participación, no realmente es así. Y esa es otra de las cosas que capitaliza también la clase político-partidista, porque entonces, a pretexto de decir somos transparentes, somos democráticos, dejamos que la gente opine, y no es tan así. Y aquí en este tema de la opinión, a través de estos nuevos espacios, surge también otra inquietud. ¿Qué tipo de qué estamos hablando? Porque, a ver, tú dices, las personas quieren por un lado visibilizarse, por el otro señalar ciertos derroteros en cuanto a su opinión, y entonces el tema se reduce a si se viralizó o no se viralizó una opinión, y entonces en función de eso se mide la influencia de un actor, es decir, que la capacidad que tiene de alguna manera de incidir, a veces con cosas insustanciales, porque no siempre se viraliza una opinión profunda, generalmente se viralizan cosas insustanciales muchas veces. Hay un tipo de usuario ciudadano en medios sociales que se le conoce como el flaming, ¿no? Es la persona que todo el tiempo está cuestionando, opinando, pero desde una óptica más bien negativa, cuestionadora, pero no necesariamente con suficientes argumentos, es decir, es la queja de la queja. Estas opiniones son más fácilmente permeables en medios sociales como Twitter, por ejemplo. Pero también hay casos bien interesantes donde otros sujetos y sujetas políticas participan, pero a través, llevando el online al offline, es decir, instalando un discurso en el entorno virtual, instalando una lucha en el entorno virtual que puede traducirse en decisiones de política pública en el entorno físico, ¿no? En el entorno físico material. Y eso es interesante porque también hay esas experiencias importantes. Sin embargo, la mayor parte de ciudadanía activa en medios sociales lo hace desde un conocimiento, yo diría, casi nulo o muy general sobre los temas políticos, económicos, sociales, culturales. Como digo, la información que permea rápidamente es la información que parte del humor, de la ironía, del sarcasmo, que como tú bien dices es bien interesante porque desde el humor también se resiste y hay también experiencias bien interesantes, pero también hay de estas otras experiencias que a partir de un meme, entendiendo que el meme es un tipo de representación de la cotidianidad que va desde un marco de referencia común, entonces las cosas se vuelven graciosas, se vuelven humorísticas y eso es como mucho más fácil de receptar por la gente que está activamente participando en los medios sociales. De ahí un poco la necesidad de investigar esto a fondo y de entender, bueno, cuál es el trabajo periodístico que tenemos que hacer cuando hoy por hoy incluso hay otro reto y es el llamado periodismo ciudadano. Yo no soy muy partidaria del término del periodismo ciudadano, pienso que los periodistas y las periodistas nos formamos en las aulas y partimos de códigos éticos, de una formación profesional sostenida, ¿no? Claro. Pero sí puede haber esta información ciudadana, pero de alguna manera el periodismo ha llegado como a competir con la información de la ciudadanía. Recordemos lo que pasó en el terremoto de 2016. Los medios no informaron sino 2 horas después, más o menos aproximadamente a partir de que ocurrió el terremoto. Sin embargo, la ciudadanía informó, o la gente que tenía como acceso a la información y a los hechos y a los acontecimientos, informaba desde ese momento. La gente, ¿qué es lo que empezó a hacer en las redes sociales o en los medios sociales? Empezó un poco a demandar que se informe desde las fuentes oficiales o desde los medios de comunicación. Para saber exactamente qué era lo que ocurría. Y claro, lo que pasa es que los periodistas y las periodistas tienen que verificar la información, buscar las fuentes, investigar, es decir, es otro tipo de responsabilidad. Y además, ¿no? En esa época había una clarísima restricción de parte del gobierno de informar si no fueran ellos los voceros a través de las fuentes oficiales. Es decir, esa fue una equivocación gravísima, porque esto de las fuentes oficiales debe ser mediatizado en función de las necesidades de la información que tiene que liberarse a tiempo, ¿no? Y yo este tema lo tomaré más adelante porque es muy grave lo que ocurrió esa vez. El pueblo ignoraba lo que pasaba
los pueblos costeros pudieron ser víctimas de un tsunami y no había quien los alerte. No había nadie, información, absolutamente. sino a través de la gente. Ahora, Natalia, a pesar de su juventud, ya tiene una carrera muy importante como consultora y asesora en comunicación estratégica y comunicación política. Nuestro gobierno acaba de suscribir un acuerdo para el gobierno abierto. Y el gobierno abierto tiene que ver mucho con este tema que estamos tratando. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de la academia un gobierno abierto? ¿Y estamos nosotros en camino a eso? ¿Puede decirse que el Ecuador de alguna manera está facultado para tener un gobierno abierto? Lo que pasa es que deberíamos entender que es un gobierno abierto en términos de plataformas tecnológicas, porque erróneamente podemos pensar que democratizar la información parte únicamente de tener acceso a conectividad y a equipamiento. Hoy por hoy hablamos de otro tipo de brechas, es decir, hay gente que ya tiene conectividad, tiene el equipo, pero no necesariamente sabe cómo utilizar las plataformas o cómo acceder a la información, o incluso la información no toda está colocada en las mismas páginas oficiales. Ahí es donde el periodismo cumple un papel crucial porque tiene las herramientas profesionales para dar el seguimiento. Ahora, así como la participación y la democracia, la transparencia también puede ser una herramienta del discurso político. Es decir, yo puedo decirme, sin necesariamente hablar del gobierno actual, pero sí hay muchas experiencias en las que podemos analizar este fenómeno, pero a pretexto de llamarnos un gobierno abierto y transparente, podríamos pensar que toda la información necesariamente está colgada en los sitios web oficiales. Y tú, Guadalupe, y yo y muchos periodistas sabemos que no toda la información está colocada. Hay un tipo específico de información. Una de las quejas que recibió el señor relator para la libertad de expresión, que en estos momentos está visitando el Ecuador y hablando con el gobierno, es precisamente eso, de que contrariamente a lo que se dice, no hay tal acceso a la información a las fuentes oficiales que están obligadas a darlas. A dar la información. Entonces, esto es parte del gobierno abierto. Entonces, ¿cómo es que suscribimos un acuerdo y en la práctica nuestra estructura institucional está diseñada para impedir que se acceda a esa información? Quisiera poner un ejemplo, y no sé si me lo permites, pero hace algún tiempo estábamos en una entidad pública y había un emprendimiento de unas señoras que querían proveer de servicios al Estado. Sabemos cómo funciona, ¿no? El procedimiento. Y entonces la persona que les atendía les decía a estas señoras, que además eran de la tercera edad, y les decía: toda la información está en la página web y todo el registro ustedes lo tienen que hacer vía online. Evidentemente es un grupo poblacional que no necesariamente está familiarizado con el funcionamiento de las tecnologías de información y comunicación y que quizás también están enfrentadas a la primera brecha, es decir, que no tienen conectividad y no tienen equipamiento. Las señoras en ese caso siento que pensaban, no podemos hacerlo, no sabemos ni cómo ingresar la información. Esa es la segunda brecha a la que yo me refiero. No necesariamente pensar que porque el procedimiento es libre y es abierto a través de medios tecnológicos, hemos llegado a un momento en donde toda la información es accesible y toda la información es abierta. Pensándolo desde el periodismo, como lo decíamos hace un momento, no toda la información está en los sitios web, pero para la ciudadanía tampoco la información es del todo abierta, porque hay otro tipo de dificultades para ingresar tu información, para registrarte en una plataforma tecnológica, y esos son esfuerzos o retos en los que todavía, diría, nos falta un montón como país, como región, porque la ciudadanía de alguna manera no es un grupo homogéneo. La ciudadanía tiene sectores de la población donde todavía no hay las posibilidades de acceder con conocimiento a esas plataformas tecnológicas. Y aquí hay una cosa interesante, en realidad, como dices tú, este es un camino que ya de alguna forma lo han recorrido otros países, este tema del gobierno abierto, porque tiene que ver con la calidad de la democracia. Veamos lo que pasó en México, por ejemplo, en el caso de Vicente Fox, que es dos presidentes que han pasado ya su respectivo sexenio, antes de Calderón y antes de Peña, es decir, más de 12 años transcurrieron desde eso. Bueno, el señor Fox enfrentó una grave acusación, porque ellos tenían la obligación de subir todos los gastos de la presidencia a la plataforma digital. Y alguien revisó los gastos de la presidencia y encontró que había su esposa comprado unas toallas de marca, ¿no?
en el extranjero. Y eso fue suficiente para crear un problema sumamente. Pero miren, esa importancia de que el pueblo tenga no solamente abierta la puerta para conocer estos datos, sino, como dices tú, la capacidad de acceder a ellos, de filtrarlos y de hacer un buen uso de eso. Y aquí viene un problema adicional. Todas estas cosas están vinculadas con una palabra que en este gobierno del presidente Moreno hemos escuchado con mucha reiteración: el problema de la transparencia en la gestión del Estado. Y que no solamente abarca a la Presidencia de la República, a todas las funciones del Estado y a todos los gobiernos locales, que es muy importante, porque muchas veces nosotros visualizamos nuestra mirada en el gobierno central y olvidamos las graves cosas que están ocurriendo en los gobiernos locales, inclusive ahora en las parroquias, que también son gobiernos autónomos. Entonces, este tema de la transparencia, ¿no?, y el encuentro con la ciberpolítica, ¿qué resultados ha dado? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? ¿Qué debemos hacer? Tenemos una ley supuestamente de transparencia y acceso a la información pública, la LOTAI, ¿no? Pero bueno, la LOTAI fue letra muerta en la presidencia del ex presidente Rafael Correa, letra muerta. Es decir, ellos filtraban simplemente lo que les apetecía y lo resguardaban mediante decretos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo el ciudadano, cómo el común de los habitantes puede hacer funcionar estas herramientas que teóricamente existen, pero ahí están? Este es un territorio, el entorno virtual siempre va a ser un territorio en disputa, ¿no? Y ahí pienso que hay una responsabilidad y retos importantes para el sector periodístico. Porque, como tú bien has manifestado, hay un montón de información por otro lado. Además, esa es otra cuestión. Mucha de la información que está colgada, por ejemplo, en los sitios web oficiales, es información difícilmente traducible. Es decir, no es una información ciudadana, no es información amigable. La mayoría son matrices, son datos, son números. Y no le vemos a un ciudadano o ciudadana común quizás en la capacidad, además no tendrían por qué estarlo, en la capacidad de procesar todos esos datos. Ahí es cuando los periodistas podrían ingresar, entendiendo que hay una relación fuerte entre la calidad de la información, la calidad de la transparencia y la calidad de la democracia. Los periodistas, las periodistas tienen otras habilidades y otras destrezas, o deberían tenerlas, y eso es algo que en las universidades deberíamos fortalecer, sobre todo en carreras de comunicación y periodismo concretamente, en cómo procesar la información que está aparentemente liberada en los sitios web oficiales. Porque fortalecer al periodismo de opinión y al periodismo de datos, que es una nueva vertiente de este ejercicio profesional. De hecho, una de las estrategias en comunicación política se llama precisamente ciudadanización de la información. ¿Qué es ciudadanizar la información? Es volver accesible, volver amigable, volver entendible los datos que, claro, las instituciones las procesan como datos duros, pero eso no es entendido ni tiene por qué serlo, insisto, porque no todos y todas somos matemáticos, estadistas, es decir, manejamos volúmenes muy grandes de esto de viéndolo datos. Desde el ciudadano, desde la ciudadanía. ¿Qué pensar del otro lado, de quienes están en este mundo de la ciberpolítica, de las personas electas o los candidatos? Por ejemplo, esa política del Twitter que se denomina. Nosotros vemos que el presidente Trump hace declaraciones sobre los temas más increíblemente importantes para la humanidad: la bomba atómica, un acuerdo de un país con otro, la posibilidad de una guerra comercial o de una guerra militar, y todo esto a través del Twitter, y sus opositores, aquellos a quienes va a dirigir, igualmente contestan a través del Twitter. ¿Qué se puede pensar de esto? Pero es que es interesante este ejemplo, porque precisamente momentos anteriores de la conversación había dicho, no necesariamente hay diálogo informado ni los suficientes argumentos para tratar estos grandes temas. Es decir, ¿qué tipo de ciudadanía es la que se siente capaz de debatir, argumentar o sostener sus posiciones frente a estos grandes temas nacionales e internacionales? ¿Quiénes realmente están conversando? De alguna manera, cuando nosotros vemos las redes, el Twitter específicamente de los mandatarios, hay un reporte interesante que es el de Twiplomacy, que ya salió el reporte 2018, si no estoy mal, y uno de los líderes o considerados líderes con mucha más influencia a través de este medio es precisamente Donald Trump.
¿Por qué lo hace? Porque de alguna manera él ha entendido, y es triste decirlo, porque en comunicación política a veces se juega así también, colocas temas complejos para que precisamente muchas personas no estén en la posibilidad de debatirte o de rebatirte o de confrontar o de cuestionar o de interpelarte. También es el arte de colocar información en términos complejos y difíciles y hablando no necesariamente cómo implica o cómo influye una guerra o cómo influiría en la vida cotidiana de las personas. Eso no lo van a hacer, porque es ahí donde la ciudadanía podría sentirse más libre. Podrían quedar desenmascarados. Y podrían quedar desenmascarados, pero esto no pasa. Es mejor hablar en un lenguaje complejo, con un nivel discursivo muy alto y sobre temas que aparentemente están muy lejanos de la cotidianidad de la ciudadanía. Y darnos la sensación de que todos estamos siendo partícipes de esas decisiones. Yo quiero señalar aquí a los amigos que en realidad este es un mundo tan importante de actualidad y apenas hemos tocado una partecita muy pequeña de todo ese mundo. Natalia tiene que volver con nosotros para tratar un tema que es muy preocupante: cómo se manipula desde el punto de vista de la neurología los datos y las percepciones que se dan en este ámbito de la ciberpolítica. Es muy sorprendente encontrar cosas que realmente dan mucho que pensar de lo que está ocurriendo en el mundo actual. Otro momento estaremos aquí con Natalia para ese tema, porque eso creo que es, aparte de ser un tema de actualidad, creo que es algo en lo que debemos estar muy, pero muy precavidos los ciudadanos. Quiero agradecerle a Natalia y señalar lo siguiente: la Unión Nacional de Periodistas va a desarrollar con Natalia un curso sobre estos temas en nuestra sede y esperamos ahí ir tocando algunas de estas cosas tan extraordinariamente interesantes. Un momento más y estaremos con ustedes en otra oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.